Bueno, buenas noches a todos. Mi nombre es Ever Armando Cardona, soy residente de Medicina de Urgencias de la Universidad de Caldas. Y pues en el contexto en el que estamos de los temas de intoxicación, pues hoy vamos a hablar sobre rodenticidas y el compuesto 1080. El compuesto 1080 también pues conocido como fluoracetato de sodio. Entonces pues vamos a empezar a hablar un poco de la historia y de cómo se empezaron a descubrir y hablar sobre estas sustancias, y vamos a ir llegando pues a la intoxicación como tal y un poco del tratamiento como para hacernos a la idea de esto. Entonces pues en realidad, para empezar a hablar de esto hay que conocer un poco de historia. Esto empieza en el siglo XX, sobre los años 1920, y esto empieza como una coincidencia más bien, ¿cierto? Habían unas vacas, ¿cierto? Cierto ganado, las vacas estaban muriendo en esa época. Era la época donde había en realidad pues en Estados Unidos ciertas dificultades, por lo cual alimentaban las vacas con heno, pero ese heno también se estaba dañando en zonas húmedas y estaban notando que algunas de las vacas que tenían pues morían, pero siempre coincidía con las vacas que consumían ese heno húmedo, ¿sí? Esto empezó a causar curiosidad y ciertas observaciones. Entonces, un veterinario en esa época empezó a notar que las que consumían el heno húmedo eran las que morían, y cuando miraban la causa de la muerte veían que era por sangrados internos que tenía la vaca. Esto llevó a que empezara a estudiar esto, hizo un examen y uno hizo un ensayo con conejillos de Indias, y a uno les dio heno seco y a los otros les dio el heno húmedo, causando lo mismo. Los que consumían el heno húmedo también sufrían lo mismo, morían a causa de esto, y los que consumían el heno seco no lo hacían. Se caracterizaba porque era una planta que se conocía como el trébol dulce. Entonces en esa época, en ese momento, lo empezaron a llamar como la enfermedad del trébol dulce. Pero no fue hasta 1933 que Carl Link empieza pues ya en la Universidad de Wisconsin a realizar investigaciones un poco más orientadas hacia la sustancia que se estaba desarrollando en este medio para poder producir esa enfermedad del trébol dulce. Hasta que en 1940 Link logra aislar la sustancia, y la conocen como el nombre, pues la iniciaron con el nombre de dicumarina. Esto pues debido a que tenía dos anillos cumarínicos, que era lo que formaban la sustancia. Sin embargo, pues también ya en 1945 se obtuvo la warfarina, y ese nombre deriva de la Wisconsin Alumni Research Foundation, que era la empresa que estaba patrocinando las investigaciones en ese momento de Link. Por eso recibe el nombre de WARF y el sufijo harina, dado por los anillos cumarínicos que encontraban en esta sustancia. Ya en 1949 el dicumarol se introduce en el mercado inglés como rodenticida, dado que vieron que pues tenía gran potencia para el control de esta plaga, y en 1950 la warfarina ya se comercializa en Estados Unidos como un rodenticida de muy buena calidad. Sin embargo, hay que tener en cuenta también que pues no fue hasta finales de 1970 cuando ya se descubre el mecanismo exacto de que la warfarina interfería en el metabolismo de la vitamina K. Y también empezaron a notar que obviamente administrando vitamina K podían revertir algunos de los efectos, y que incluso algunos pacientes requerían transfusiones de hemoderivados y de concentrado globular, que lo hacían era con el suero que se sacaba de otros pacientes que estaban al parecer en ese momento sanos. Y lo encontraron así fue porque pues ya en 1940, en esa época, un soldado quería pues en realidad quería hacer un intento suicida, y empezó a consumir la warfarina como rodenticida. Después de 5 días de estar consumiendo esto, él notó que no pasaba nada, que no le ocurría nada, entonces decidió consultar. Cuando consulta, llega al servicio, encuentran es que en realidad el paciente, al consumir la warfarina, indican el antídoto, y pues el manejo que tenían en ese momento después de los estudios previos con la vitamina K, este soldado finalmente pues no sufre ninguna otra consecuencia, y ya es cuando la warfarina como tal se introduce como medio farmacológico para el manejo de los humanos. Y es en 1955 cuando el presidente de los Estados Unidos, Dwight Eisenhower, recibió una dosis de warfarina secundario a un infarto agudo del miocardio que sufrí en ese momento. Ya después de que la warfarina ingresa en 1950, se empiezan a descubrir otras sustancias hidroxicumarínicas como es el cumacloro, el cumafurilo, el cumatetralilo, como rodenticidas. Sin embargo, en esa época empezaron a haber múltiples resistencias de los roedores a estos medicamentos.
Es por eso que después ya empiezan a formarse unos medicamentos y unos anticoagulantes de segunda generación, que ya fueron los conocidos como los superwarfarínicos, y esto se formó pues secundario a la resistencia que hubo en ese momento a los anticoagulantes de primera generación que se formaron. Entonces, pues los mencionamos ya los de segunda generación, el Brodifacum, la bromodelolona, el difenaacum y la difetialona, que son como los más importantes y los más potentes en estos casos. El fluorazotato de sodio, también conocido como compuesto 1080, que fue así como ingresó a Estados Unidos, es una molécula que en realidad fue descubierta por químicos alemanes durante la Segunda Guerra Mundial. Ya en 1930 lo plantearon como rodenticida y empezó pues a usarse antes de los anticoagulantes que mencionamos previamente. Este fluoroacetato de sodio es un polvo blanco, inoloro, insaboro, es muy soluble en agua, pero es muy poco soluble en productos orgánicos y es muy termoestable, tanto a temperaturas de hasta 100 grados Celsius. Y una dosis letal en humanos que oscila entre 2 a 5 miligramos por kilogramo. Este compuesto se encuentra alrededor de 40 especies de plantas e incluso más que se distribuyen entre Australia, Brasil, Sudáfrica, también se ha encontrado en partes de México, por lo cual es muy fácil la adquisición de esta sustancia y pues debido a la letalidad que ha tenido esta sustancia, se ha retirado del mercado en algunos países, incluyendo Colombia. Por eso esta sustancia como rodenticida es prohibida en nuestro país. En cuanto a la epidemiología, pues en realidad no hay informes grandes sobre el uso de rodenticidas. Uno de los últimos informes fue en el 2014, donde hicieron una descripción un poco más detallada del consumo y la intoxicación por sustancias plaguicidas, donde incluían los rodenticidas. Pero pues tenemos este informe epidemiológico hasta el 2022, donde nos dan las intoxicaciones asociadas a intención suicida y como vemos se presenta principalmente en la adolescencia y la juventud, que son los picos más altos de ellos, ¿cierto? Y vemos que los adultos mayores pues obviamente es un pico mucho menor. Pero de estas intoxicaciones vemos que los plaguicidas tienen suicidios consumados hasta en un 38%, entonces pues en realidad esto nos da una alta letalidad y ha sacado de los plaguicidas donde entran los rodenticidas y el fluoracetato de sodio, que es la información epidemiológica con la que contamos hasta ahora. Los mecanismos de acción, pues hay que conocer entonces que las warfarinas y las superwarfarinas, como ya lo mencionamos previamente, pues esto pues va a tener un mecanismo de acción que va asociado obviamente pues a la vitamina K. Hay que tener en cuenta entonces que en las células del hígado pues la vitamina K sub 1, 2 y 3 y la epóxido son biológicamente inactivas. Estas se reducen por una acción de la microsómica de la enzima microsómica a la vitamina K y queda biológicamente activa. Esto es esencial para que se produzca la síntesis de protrombina y otros factores de la coagulación. ¿Qué es lo que pasa? Los raticidas anticoagulantes lo que hacen es antagonizar la enzima de la vitamina K sub 1 epóxido reductasa en el hígado. Finalmente, ¿qué es lo que causa? Causa una disminución gradual de la vitamina K y pues por consiguiente de los mismos factores de la coagulación dependientes de la vitamina K, como es el factor 2, el factor 7, el factor 9 y el factor 10. De acá se deriva que pues la dosis tóxica de la warfarina de esa primera generación pues en realidad es muy elevada y no hay una letalidad tan alta con estos medicamentos. Y asociado pues también los superwarfarínicos, sí se habla que una dosis tóxica puede estar entre 1 miligramo día y puede resultar en complicaciones hemorrágicas severas y alteraciones obviamente de los tiempos de coagulación. La warfarina entonces hay una eliminación de primer orden y tiene una semivida de 21.7 horas y ese efecto anticoagulante dura entre 5 a 7 días después de una dosis única. Las superwarfarinas sí tienen unas semividas mucho más prolongadas de hasta 20 días y el efecto anticoagulante dura entre semanas y meses. Entonces hay que tener en cuenta esto y obviamente pues varía bastante también de acuerdo pues a la dosis que se esté utilizando en ese momento. La biodisponibilidad oral de ambos es de casi el 100%, obviamente tiene una unión a proteínas elevada de hasta el 97%. Y la ingestión es el modo más común de toxicidad. Cabe aclarar pues que en realidad pues el consumo de estos raticidas generalmente es accidental y este no es de uso autolítico por lo general, dado la baja letalidad que tiene. Y obviamente el fluoroacetato de sodio, pues se empezó a describir ya su mecanismo de acción por medio de Peters en 1952.
y lo que encontró es que había una relación directa entre el fluoroacetato y el ciclo de Krebs. ¿Qué es lo que encontró él? Que el mecanismo de acción del fluoroacetato de sodio pues tiene una toxicidad que podía ser secundaria a una serie de conversiones metabólicas que formaban el fluoroacetato en el ciclo de Krebs. Peters empezó sospechando que había un mecanismo de inhibición que competía con la enzima aconitasa, pero ya es después de varios estudios que él encuentra que lo que hace este compuesto es inhibir el metabolismo energético. ¿Qué es lo que produce? Que el flúor contenido en el ciclo de Krebs, en esta sustancia, se incorpora al acetil-CoA, formando una fluoracetil-CoA. Esto es dentro del ciclo de Krebs y lo que hace es transformar el ciclo del ácido cítrico en ácido fluorocítico. Termina que inhibiendo por medio de este tóxico del fluorocitrato la acción de la enzima aconitasa dentro del ciclo. Finalmente lo que pasa es que el ácido cítrico no pasa a isocítrico como normalmente sucede en el ciclo de Krebs y lo que pasa es que se acumula el fluorocítrico. Esta acumulación de esa sustancia lo que va a producir es una depresión de ATP y una quelación de los elementos con valencia positiva en el ciclo de Krebs y en el cuerpo, como principalmente lo son el calcio y el magnesio, y es por eso que uno de los síntomas principales también en esta intoxicación son las lesiones en el sistema nervioso central, en el corazón principalmente, por la alteración hidroelectrolítica acompañada que se va de esto. Y toda esta alteración en el ciclo del Krebs se conoció como la síntesis letal de Peters. Entonces hay que tener en cuenta que no solamente esta sustancia va a causar efectos bioquímicos, como lo vemos en el ciclo de Krebs, sino que también va a causar unos efectos fisiológicos resultantes de esto, y por eso es la tal letalidad de esta sustancia. Se puede absorber también por vía gastrointestinal, respiratoria y cutánea, también por exposición ocular. Entonces, pues como ya lo vamos a ver más adelante, obviamente el manejo va enfocado también al medio de intoxicación que se haya tenido. Se distribuye de una forma más rápida en los tejidos, alcanza concentraciones mucho más altas en plasma y después de esto a riñón, músculo y por último sobre el hígado. Las manifestaciones clínicas que nosotros tenemos, pues en realidad son muy variables y obviamente dependiendo de la sustancia de la intoxicación que estemos analizando en este caso. Vamos a empezar con las sustancias anticoagulantes como son los warfarínicos y los superwarfarínicos, y como podemos ver en este informe del 2014, los anticoagulantes y su toxicidad generalmente en los pacientes eran asintomáticos hasta en un 45%, es decir que casi la mitad de los pacientes eran asintomáticos. Eso no quiere decir que no tengan una intoxicación o no quiere decir que no los debamos tratar, sino que las manifestaciones clínicas en este tipo de pacientes son menores y por eso también requieren de una mayor pericia médica para la atención de ellos. Otros de los síntomas generales son las náuseas, el dolor abdominal, la agitación, el estupor, la diarrea o pues ya sangrados en algunos sitios y también dependiendo pues de la dosis tóxica que tenga el paciente en ese momento. Y el fluoroacetato de sodio, pues sí produce una variedad de síntomas pues un poco mayor. Hay síntomas gastrointestinales, síntomas del sistema nervioso periférico, hay síntomas cardiovasculares, cialorrea, puede haber estupor, hay pacientes que generalmente pueden estar asintomáticos, que es en una muy baja proporción, y generalmente es en las primeras 24 horas. Y obviamente otros síntomas que se pueden presentar. Entonces con los rodenticidas tenemos unos síntomas generales, como lo mencionamos, el dolor abdominal es uno de ellos, dolor en los flancos, hay dolor lumbar, puede haber taquicardia y taquipnea, puede haber cefalea, fiebre, convulsiones en algunos casos, pero todo está asociado también a la gravedad del sangrado que pueda tener el paciente en ese momento. Pueden haber hemorragias locales como equimosis, petequias, hematomas, epistaxis y gingivorragia que se pueden presentar comúnmente, y hemorragia sistémica o una hemorragia grave que se puede presentar con hematuria, hematoquesia, sangrado digestivo, hemorragias intracraneales, hemoptisis, puede producir obviamente anemia secundario a esto, o síndrome compartimental, pues también por el daño muscular que puede producir hemoperitoneo, y también hay pacientes que se presentan con hemartrosis. Hay que tener en cuenta entonces que los efectos de los anticoagulantes no se van a observar hasta que esos niveles de la vitamina K vayan a disminuir y obviamente los factores de coagulación van a ser removidos de la circulación. Es por eso que se tiene un pico plasmático de entre 2 a 8 horas y el efecto se va a demorar hasta 15 horas con uno máximo de hasta 3 días. Entonces es por eso que un paciente que inicialmente llegue al servicio de urgencias no lo podemos catalogar como si estuviera sano o si estuviera bien y derivarlo a la casa, sino que son pacientes que tenemos que vigilar en el servicio, como lo vamos a ver más adelante.
El fluoroacetato de sodio sí tiene unas manifestaciones clínicas pues un poco más inespecíficas. Estos tienen un periodo de latencia de 30 minutos hasta 3 horas, pero como lo mencioné, se han observado retrasos en el inicio de síntomas de hasta 20 horas. Durante la primera hora generalmente los primeros síntomas que se producen son las náuseas, el emesis, la del dolor abdominal, puede haber temblor, cialorrea, puede haber incontinencia urinaria o fecal, hay debilidad, hay incoordinación, también puede haber hipersensibilidad a los estímulos externos. Ya después de esa primera hora empieza a aparecer la diaforesis, la agitación, la confusión en el paciente y ya después de esto generalmente pues pueden aparecer las convulsiones. En muchos de los textos y de las guías se refieren como que inicialmente pueden ser tónicas y pues, se pueden convertir en tónico-clónicas, obviamente dependiendo de la severidad de la intoxicación. Hay casos donde generalmente también se pueden presentar arritmias cardíacas como taquicardias supraventriculares, fibrilación, taquicardia ventricular o también pues cambios arritmias asociadas a la prolongación del segmento QT. También pueden haber estados de choque asociados y otras alteraciones que se pueden presentar son los nistagmos, los espasmos musculares derivados de la hipocalcemia, puede haber insuficiencia renal, alteraciones en las pruebas hepáticas y acidosis metabólica. Generalmente cuando estas pruebas están alteradas, pues como lo vamos a ver, pues da una letalidad un poco mayor en el paciente y obviamente genera un poco de mal pronóstico en esto. El diagnóstico, pues entonces el diagnóstico, como todo, lo tenemos que hacer de manera clara, es una historia clínica que nos permita pues obviamente establecer la exposición al compuesto y que sumado a los síntomas nos pueda llevar al diagnóstico. Entonces tenemos que informarnos bien de los familiares o el acompañante que tenga el paciente, de qué sustancia fue la que llevó, la que tomó, que si llevó el frasco, si llevó la sustancia o si la tiene, pues para poder enfocar adecuadamente el manejo y el enfoque clínico que tenemos que hacer. Con el fluoroacetato de sodio se puede hacer una confirmación paraclínica por medio de espectrometría de masa o cromatografía, sin embargo, no es utilizada en los pacientes en el contexto agudo, dado que obviamente no nos va a dar una pauta de manejo en este paciente. Esto se hace más que todo pues en los pacientes ya después de varios días de manejo, pero pues no es para tenerlo en cuenta en el manejo agudo del paciente. Hay que tener en cuenta diagnósticos diferenciales, otras patologías que puedan generar sangrado, trastornos plaquetarios, trastornos congénitos como la enfermedad de von Willebrand, o que puedan haber factores adquiridos como el consumo de aspirina, AINES, tirofibano o incluso el uso de la warfarina. Hay que tener en cuenta pues que los rodenticidas anticoagulantes generalmente se asocian más a ingestiones accidentales más que con alguna intención autolítica, diferente a lo que se hace con el fluoroacetato de sodio, que dado que la gente conoce la letalidad que tiene, sí lo utilizan con una intención autolítica por lo general. Entonces, para el diagnóstico de la intoxicación por radionticidas anticoagulantes, pues esto nos crea un reto clínico al momento de evaluar el paciente. ¿Por qué? Pues porque hay varios factores que pueden incidir en ello y uno de ellos es el retraso en la presentación de los síntomas que nos puede producir el paciente. Y esto se debe pues, a que la prolongación del tiempo de la protrombina en relación con el INR pues, se produce después de un retraso de casi 12 a 24 horas. Esto asociado pues, a los factores de coagulación que están formados previamente y están circulando, que se van a ver afectados por la warfarina y por los superwarfarínicos. Esto primero se va a someter a un catabolismo para que la anticoagulación se haga evidente. Y obviamente pues hay que tener en cuenta diferentes semividas de los factores que son dependientes de la vitamina K. Por ejemplo, el factor 2 tiene una semivida de 60 horas, el factor 7 de 4 a 6 horas, el factor 9 de 24 horas y el factor 10 entre 48 a 72 horas. En el tiempo de inicio de la anticoagulación que puede variar. Entonces, obviamente, pues una sobredosis sospechada o confirmada, pues va a ser un objeto de seguimiento para poder detectar las anomalías de coagulación, pero tenemos que extendernos un poco más, por lo menos 36 a 48 horas en el momento hasta el momento desde el momento de la ingestión. También hay que tener en cuenta que a veces la relación entre la protrombina y el INR puede prolongarse a medida que los niveles de estos factores con vías medias cortas vayan a disminuir, ¿cierto? Entonces, cuando hay largas vías medias de otros factores, en particular del factor 2, que es el de más, pues no se va a establecer una correlación adecuada, una relación directa entre el valor específico del INR y los episodios hemorrágicos que pueda estar cruzando el paciente. También hay que tener en cuenta
que hay una duración prolongada y una toxicidad de rebote, y pues esto se debe a que las superwarfarinas pueden producir una coagulopatía prolongada que puede durar varios meses y puede producir hemorragias recurrentes, sin esto ser un causal de una toxicidad letal o de algo, un cuadro letal en el paciente. ¿Qué paraquímicos vamos a solicitar nosotros en este tipo de intoxicaciones con rodenticidas? Obviamente los tiempos de coagulación, principalmente queremos ver el tiempo de protrombina y el INR, un hemograma. Tenemos que vigilar obviamente la hemoglobina y las plaquetas de ese paciente también. Tenemos que ver la función renal y hepática, que por su metabolismo pues se pueden afectar. El parcial de orinas ya con miras a ver si puede haber hematuria o no. Obviamente en pacientes que dependiendo de su estado clínico con el que ingresen vamos a solicitar o una tomografía de cráneo, radiografía de tórax en algunos casos e incluso en sangrados gastrointestinales pues solicitar la endoscopia de vías digestivas. Con el fluoroacetato de sodio, pues como ya lo vimos, su metabolismo sí es completamente comprometiendo el ciclo de Krebs, que se desencadena pues en una inhibición del ATP y consumiendo pues varios de los electrolitos. Por eso tenemos que tener en cuenta que se necesita un hemograma, una función renal y función hepática, incluyendo bilirrubinas y amilasa. Y obviamente cuando esas están afectadas y comprometidas nos da un pronóstico un poco peor para el paciente. Hay que tener en cuenta los electrolitos que se pueden comprometer, las cetonas, sea en sangre o en orina. Hay que tener en cuenta los gases arteriales por la posibilidad de hacer una acidosis metabólica, tener en cuenta los gases arteriales, el anión GAP que se puede elevar también. La glicemia y un electrocardiograma siempre en los pacientes con intoxicación por fluoroacetato de sodio, hacer un electrocardiograma y verificar que no hayan arritmias cardíacas y que obviamente ese paciente no vaya a tener una prolongación del segmento QT que nos pueda llevar a que pueda desarrollar esas arritmias. El tratamiento, como toda intoxicación, pues entonces va enfocada al ABCDE, ¿sí? Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Pues obviamente un enfoque inicial de ese paciente, de acuerdo pues a lo que hayamos indagado con la historia clínica, los exámenes que estemos solicitando, pues vamos a hacer un enfoque adecuado del paciente. En el manejo de urgencias con medidas de apoyo, cuando se requiere una descontaminación, si es que la toxicidad fue tópica, y manejo específico y otros antídotos que vayamos a utilizar y el manejo de las complicaciones. Entonces, pues, si el paciente llega con una severidad tal, pues tenemos que hacer un mantenimiento de la vía aérea, una ventilación mecánica de ser necesario, colocar oxígeno cuando lo amerita el paciente, reponer pérdidas con volumen obviamente, pero en los pacientes que tengan obviamente un shock sostenido también tenemos que utilizar los soportes vasopresores. Hay que manejar obviamente las convulsiones y todas las complicaciones. Y como lo vamos a ver, pues el lavado gástrico está discutido, no está muy recomendado, pero sí lo está el uso del carbón activado y obviamente la descontaminación del paciente cuando la vía de toxicidad pues es tópica. Entonces, para el manejo del fluoroacetato de sodio, pues inicialmente trataron de empezar con medicamentos como el monoacetato de glicerol y la acetamida. Sin embargo, vieron que con el monoacetato de glicerilo podían producir efectos adversos severos como la hemólisis y el edema pulmonar, por lo que su uso ya se descontinuó. Entonces, pues nos queda el uso del alcohol etílico o etanol, que es el antídoto más utilizado hasta el momento. Su uso en qué se basa es por lo que induce el incremento de las concentraciones del acetato en sangre y es una inhibición de la producción del fluorocitrato que produce la intoxicación por el fluoroacetato de sodio. Entonces, pues, para que este sea efectivo y pueda inhibir esa conversión, se deben mantener niveles plasmáticos entre 100 y 120 miligramos por decilitro. Lo que hace es que el etanol en su oxidación pues va a elevar los niveles de acetato y obviamente va a inhibir el fluorocitrato que se está generando, pero también incrementa los niveles GABA y disminuye la hiperglicemia que se puede producir en estos casos. Por lo general se utiliza pues es con licor pues común, se pasa por sonda nasogástrica, un bolo inicial de 3 mililitros por kilo y se continúa con una infusión de 0.3 mililitros por kilo por hora durante las siguientes 24 horas. Sin embargo, pues también obviamente cuando se cuenta con el etanol absoluto, el régimen sugerido es el esquema del manual clínico de San Francisco, que ya previamente se ha hablado de él, con una dosis de carga de 1 mililitro por kilo, que equivale más o menos a unos 750 a 790 miligramos, y este se diluye al 10% en una solución salina y con una dosis de mantenimiento de 0.16 mililitros por kilo hora.
esto por las siguientes 8 horas, pues para mantener ese paciente con el antídoto adecuado para revertir el efecto del fluacitrato. También se ha tratado de utilizar pues medicamentos como el Fomepizol, y ya varios estudios han tratado de demostrar sus beneficios. Sin embargo, pues el Fomepizol es un medicamento de difícil acceso, no se consigue en todos los sitios, entonces por eso es que su uso no está tan descrito, y pues obviamente no lo conocemos con tanta frecuencia como lo podemos hacer con el alcohol etílico. En este estudio, fue un estudio en el 2020, se hizo en la Universidad Pontificia Javeriana, y lo que quisieron hacer fue comparar el beneficio y las desventajas del alcohol etílico frente al Fomepizol, conociendo que el Fomepizol es de difícil acceso. Entonces, pues las ventajas del alcohol etílico, que es un de bajo costo, se encuentra fácilmente, y obviamente esto es importante, que permite su uso en ambientes de bajos recursos para su atención. Si es difícil conseguirlo, el Fomepizol, obviamente en una capital, en un centro capital de la ciudad, pues va a ser más difícil conseguirlo en algunos de los municipios, que por lo general también es donde podemos obtener y nos pueden llegar este tipo de pacientes. Sin embargo, el Fomepizol tiene mayor afinidad por la enzima alcohol deshidrogenasa, pues inhibiendo y mejorando de manera más rápida, obviamente, el efecto del fluocitrato. Menor proporción de eventos adversos, no requiere un monitoreo continuo de los niveles y no requiere necesariamente una hospitalización en cuidados intensivos para su uso. Las desventajas, pues principalmente con el Fomepizol, que no está disponible en todos los centros médicos, obviamente es de mayor costo, y no hay una experiencia adecuada con el uso de este en el manejo de los pacientes intoxicados. Las desventajas en el alcohol etílico, que tiene una menor afinidad por la enzima que el Fomepizol, se tiene que monitorear los niveles en sangre de este, tiene que hospitalizarse en cuidados intensivos, porque generalmente pues esos pacientes, obviamente la gravedad de su intoxicación lo amerita, y hay una mayor proporción de eventos adversos. Entonces, pues comparando esto, obviamente lo que tenemos a mano y pues el de mayor uso va a ser el alcohol etílico, pero hay que tenerlo en cuenta para poderlo tener. Obviamente, como lo mencionaba, según la vía de ingesta, si fue tópica, hay que retirar la ropa, lavar la piel expuesta, pero si fue oral, pues recomiendan es el uso del carbón activado, y el carbón activado lo recomiendan a 1 gramo por kilogramo de peso a través de una sonda nasogástrica. Y obviamente hay que manejar todas las complicaciones que se pueden generar por la intoxicación del fluocitrato de sodio. En el caso de las convulsiones, pues vamos a utilizar las benzodiazepinas para ello. Tenemos que tratar la falla renal y las arritmias en los pacientes. Por lo general, y lo que hay descrito generalmente son reportes de caso, porque no hay mucha información de esto. Todo lo que se utiliza para las arritmias generalmente son betabloqueadores. Hay que tener en cuenta que los trastornos hidroelectrolíticos, como lo mencioné, generalmente es la hipocalcemia, y es el caso el que se ve severamente afectado. Entonces tenemos que tener gluconato de calcio para el manejo de estos pacientes. La idea es utilizar el gluconato de calcio, pues de acuerdo pues a la severidad del trastorno que tenga el paciente. Corregir la hipoglicemia en los casos que se presente, y cuando hay acidosis metabólica severa, pues obviamente también tenemos que utilizar el bicarbonato, y el bicarbonato lo utilizamos pues también a 1 miligramo por kilogramo. Generalmente lo que dicen y los reportes de caso informan es tratarlo de administrar hasta que haya un pH por lo menos mayor a 7.3. Sin embargo, pues también varía dependiendo de la condición clínica que tenga el paciente. Y hay que tener en cuenta que la intoxicación por el fluoroacetato de sodio en un paciente que esté gravemente intoxicado puede permanecer asintomático durante las primeras 24 horas. Entonces, este tipo de pacientes tenemos que vigilarlos en el servicio de urgencias, tener un adecuado seguimiento, hacer los exámenes adecuados, pues para poder descartar que este paciente pueda tener una complicación o que pueda deteriorarse durante su curso clínico. Obviamente hay unos criterios de ingreso a la unidad de cuidado intensivo, generalmente pues el compromiso neurológico como convulsiones, una encefalopatía que pueda estar desarrollando, el compromiso cardiorrespiratorio, ya sea por una arritmia severa que pueda estar generando el paciente un paro cardiovascular, o que haya compromiso renal con falla renal severa, alteraciones hidroelectrolíticas como son la hipocalcemia y la hipopotasemia, que deberíamos manejarla en la unidad de cuidado intensivo. Y para el manejo de los rodenticidas, pues ya como explicamos y como vimos, su mecanismo de acción pues está asociado pues es a la vitamina K. Entonces pues nos refieren dos esquemas. El primero es utilizarlo, pues la vitamina K viene en ampollas de 10 miligramos por mililitro, y administrarlo cada 6 a 8 horas cuando el paciente presente un INR mayor a 4.
y nos dicen pues que en este esquema generalmente un INR4, pero que esté asociado a síntomas también, generalmente pues a sangrados, que es lo que nos interesa a nosotros. Sin embargo, pues el otro esquema y el más utilizado son pacientes que tengan un INR menor a 4, solamente se va a vigilar, solamente vamos a evaluar, vamos a reevaluar ese paciente en 24 horas, vamos a vigilarlo cómo se comporta, y como ya vimos, pues estos pacientes requieren un monitoreo constante, por lo menos entre 48, las primeras 48 horas, dado que por el tiempo de protrombina pues se puede prolongar, es después de este momento. Pacientes que tengan un INR mayor a 4, pero que sean propensos a tener un sangrado, o que tengan patologías o condiciones previas que los puedan poner en riesgo, pues se va a utilizar una dosis de vitamina K de entre 1 a 2.5 miligramos. Y ya para pacientes con un INR mayor a 9, la dosis para utilizar es de 2.5 e incluso hasta 5 miligramos, dependiendo de la severidad del sangrado o de la severidad del cuadro clínico que esté cursando nuestro paciente. Sin embargo, es claro saber que obviamente esto va de la mano con la severidad del cuadro clínico. No vamos a utilizar eso en todos los pacientes, y obviamente pues nuestro seguimiento es asociado al tiempo de protrombina y al INR. Obviamente la intoxicación con rodenticidas también tenemos que tener en cuenta las medidas generales con el uso de carbón activado, con las medidas generales si requiere ventilación, si requiere oxígeno, y pues todas las medidas iniciales que mencionamos también. Con esos rodenticidas, los criterios de manejo en el unidad de cuidado intensivo, pues obviamente es hemorragia masiva, que hayan sangrados en sitios críticos como es intracraneal, en pericardio, intraspinal, en algunos casos el intraarticular dependiendo de la zona afectada, o retroperitoneal. Y obviamente vamos a utilizar en esos casos de sangrado severo, pues vamos a utilizar obviamente compuestos de hemoderivados. Entonces aquí entra también el plasma fresco congelado con una dosis de entre 15 a 20 mililitros por kilo, pero en pacientes que obviamente pues tengan un sangrado importante y que lo requieran. Si también requiere y se está anemizando el paciente, eso está afectando la condición clínica, pues tenemos que utilizar concentrado globular, pero también en los sitios donde contemos con el óctaplex o el complejo protrombínico, pues vamos a utilizarlo también con una dosis de entre 25 a 50 unidades internacionales por kilo, con una dosis máxima de 3.000 unidades. Esto para los sitios donde se cuente obviamente con este medicamento. Ya para terminar, pues entonces vamos a hacer un esquema rápido de la intoxicación por rodenticidas. Entonces podemos tenerlo ya sea por medio sólido o por medio líquido. Si es por medio líquido, tenemos el fluoracetato de sodio, que se conoce como matarratas o guayaquil. Y es en este caso, pues la intoxicación es más severa que como lo vimos con los otros. Y en estos casos, pues esta sustancia es de venta prohibida en Colombia, entonces pues obviamente es poco frecuente que ya se pueda presentar. Pero cuando la intoxicación es por medio sólido, tenemos que ver algo que se puede presentar también con síntomas colinérgicos, y acá entra también otro pues de los rodenticidas, que es los que son a base de carbamato, que es el adicarb, o conocido como el campeón, pero este campeón también tiene compuestos warfarínicos o superwarfarínicos en algunos casos. Por eso es que entra también a jugar un papel acá como rodenticida. Entonces, pues en este caso, este carbamato, el adicarb, es un insecticida carbamato, y el mecanismo de acción de este es la inhibición de la enzima acetilcolinesterasa. Obviamente la acetilcolinesterasa es la que hidroliza la acetilcolina, que es uno de los neurotransmisores que participan en la sinapsis del sistema nervioso, con múltiples funciones fisiológicas. Obviamente cuando lo inhibe, esa inhibición es corta, de corta duración, puede ser reversible y se demora pues hasta unas horas. Sin embargo, pues puede presentar síntomas muscarínicos en estos casos con hiperactividad colinérgica, y pues estos en un principio pueden ser síntomas de orden nicotínico, como la agitación, las alucinaciones, la taquicardia, la hipertensión e incluso pues también midriasis. Y también para los síntomas muscarínicos con el estado de coma, la confusión, la bradicardia, la hipotensión. Y obviamente en estos casos, pues el manejo y la intoxicación por esta sustancia es con atropina, y pues como lo habíamos visto con los warfarínicos, también con estas medidas. Y cuando no hay síntomas colinérgicos en el paciente, pues nos referimos a los superwarfarínicos, que es el matarratas, también conocido como guayaquil. Como conclusiones finales, quería traer pues que no hay que asumir que solo el paciente sintomático es el que está intoxicado y el que nos produce síntomas iniciales. Como lo vimos,
los síntomas se pueden demorar y se pueden tardar en aparecer en los pacientes. Es por esto que si estamos frente a una intoxicación pues por alguno de estos agentes, tenemos que tener un enfoque adecuado y tener un adecuado manejo para poder esperar en ese servicio de urgencias y no pues derivar ese paciente para que después regrese con mayores complicaciones. Esto de la mano con un adecuado enfoque clínico en el servicio de urgencias. Los pacientes que tengan intoxicación con fluoroacetato de sodio, siempre solicitar un electrocardiograma y medir el QT corregido. En los pacientes con intoxicación por rodenticidas tenemos que tener claro que tenemos que medir siempre el tiempo de protrombina y el INR. Y algo no menos importante, pero que por lo general se puede pasar, es que estos pacientes tienen que ser remitidos a psiquiatría. Es un manejo conjunto, un manejo multidisciplinario, y estos pacientes no se pueden ir del servicio de urgencias sin haber sido valorados por un especialista en psiquiatría, pues para hacer un adecuado enfoque clínico del paciente y pues un enfoque global de él como lo amerita. Esto era lo que tenía para hoy. Muchas gracias a todos. Quedo atento a preguntas o comentarios.